Muy buenos días, hoy es sábado 10 de abril, estamos en nuestro programa del Instituto de Educación Técnica Profesional INTET Medios, un programa de difusión de toda la labor del INTET en Roldanillo. Y hoy tenemos como invitado a nuestro rector, al magíster Germán Colonia Alcalde. Quiero decirles y recordarles, el INTET fue fundado en el año de 1979, son ya 42 años de labores ininterrumpidas de esta importante institución universitaria en nuestro municipio de Roldanillo, pero nuestro rector, el magíster Germán Colonia Alcalde, lleva 33 años de labores. Se vinculó al INTET en el año de 1988 como docente de hora cátedra. Luego hizo parte del equipo de creación de un nuevo programa que fue el técnico profesional en ingeniería de sistemas y lideró la dirección de dicho programa por más de 5 años. Luego asumió la vicerrectoría académica por cerca de 13 años y desde el año 2013 está al frente de la rectoría. 33 años de labores, toda una vida en el INTET. Germán, muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio institucional. Muy buenos días, Juan José, y muy buenos días a todos los oyentes. Estos 33 años de labores tienen muchos resultados, muchas experiencias y nos permiten entonces poder conversar con nuestro rector acerca de toda esta vida institucional. En la trayectoria laboral del magíster Germán Colonia Alcalde en el INTET, él ha podido liderar importantes proyectos que han colocado a la institución en la vanguardia de la educación técnica y tecnológica en el país. Por ejemplo, nuestro rector dirigió el proyecto más importante del INTET a nivel internacional, que es el proyecto SFAIR, con el gobierno francés, donde se implementó un centro piloto de formación técnica y tecnológica para Colombia, y precisamente fue el INTET la institución que desarrolló este proyecto piloto. Hablemos de esa experiencia, Germán, por favor. Sí, Juan José. Hacia el año 2004, el Gobierno Nacional, a través del Secretario de Educación, a través del Ministerio de Educación Nacional, tuvo la idea de crear 5 centros pilotos de formación técnica y tecnológica en Colombia, basados en la experiencia de algún país de primer mundo que hubiera hecho una interesante labor en cuanto a la promoción de la formación técnica y tecnológica. En ese entonces, pues el gobierno tenía unos convenios muy importantes con el gobierno francés y uno de ellos tuvo que ver con precisamente que ellos hicieran una propuesta para que en Colombia se crearan 5 centros piloto. Centros piloto que significaba que iban a ser demostrativos para que se replicara una experiencia, en este caso francesa, de formación por ciclos y por competencias. Finalmente, y ante, digamos, los recortes presupuestales que hubo en el gobierno de ese entonces y en el Ministerio de Hacienda, decidieron que solamente había recursos para un centro piloto de los 5, y fue así pues como el INTET de Roldanillo fue seleccionado como único centro en el cual se desarrollaría esta experiencia piloto. Esta experiencia tenía que ver, como lo dices, el proyecto se llamó Implantación y puesta en marcha de un centro piloto de formación técnica y tecnológica con base en la experiencia de formación por ciclos y competencias del gobierno francés. El proyecto, pues el sustento del proyecto era netamente académico, capacitación, en primer lugar del talento humano del INTEP, docentes y administrativos, para que se hiciera pues un cambio de paradigma y de modelo educativo que pues hasta ese entonces era el modelo tradicional en la educación en Colombia. Un modelo basado en asignaturas, un modelo pues fraccionado como toda la mayoría de las propuestas en educación superior que hay en Colombia, la evaluación tradicional, etcétera. El nuevo modelo pedagógico pues incluía
una serie de elementos muy importantes y de la vivencia francesa, que también un elemento muy importante de la alta participación del sector productivo en la formación, sobre todo lo que aquí llamamos formación técnica y tecnológica. Esa alta participación del sector productivo tenía que ver pues de un sentido muy lógico, de que al final de la formación de los jóvenes, uno de los elementos o de las entidades más beneficiadas de esa formación precisamente es el sector productivo, porque allí es donde los jóvenes van a desarrollar su rol como profesionales. Entonces el sector productivo es definitivamente un elemento fundamental para direccionar qué tipo de formación debe realizar una institución, cuál es la pertinencia que debe tener esa formación, que esa formación responda al contexto, a los problemas y necesidades del contexto. En suma, una formación muy pertinente y basada en la parte académica en la formación por competencias, que ese término, digamos, fue básico en todo el proceso de formación, competencias, término que sale precisamente de la revolución industrial y del sector productivo, de la empresa, que significa formar al estudiante para que lo que aprenda en el medio académico, y que desarrolla allí en ese medio académico capacidades, las convierta en competencias cuando esas capacidades las valida el sector productivo. Es decir, cuando un muchacho sale con un conocimiento de una institución, en este caso el INTEP, pero cuando aplica esos conocimientos en un sector real o una empresa real y lo hace bien, esas capacidades se convierten en competencias. Entonces esa fue la base del modelo francés. Igualmente introdujeron acá al país y al INTEP el modelo de ciclos. Lo que hoy está viviendo el INTEP de su formación basada por ciclos y competencias, precisamente derivada de este proyecto tan importante, porque paralelamente al proyecto, en el año 2002 el gobierno comenzó a liderar una ley paralela a la ley 30 de educación superior, que fue la ley 749 del 2002, que es la ley de educación técnica y tecnológica, y que tiene, ya que actualmente todavía está vigente, elementos muy importantes de la misma transferencia francesa, formación por ciclos y por competencias. Y en el año 2005 el INTEP fue la primera institución en Colombia en poder desarrollar la formación hasta el nivel universitario por ciclos y por competencias derivado de este importante proyecto. Eso en lo académico. En lo de infraestructura también fue muy importante el proyecto, porque para implementar un centro piloto de formación, pues no solamente la parte académica y la parte de los módulos y de las competencias a generar, sino que también necesita un alto relacionamiento con la práctica y con los laboratorios y con la dotación de laboratorios. Fue así que el proyecto también le trajo a la institución muy buena inversión en dotación, en adecuación de espacios de laboratorio, en la construcción de una planta piloto de procesos agroindustriales, en la potencialización de la granja como centro de práctica de programas rurales. Y entonces esa conjunción de lo académico y de la infraestructura pues fue un despegue muy importante para la institución. Igualmente los directivos fuimos formados. Yo en ese entonces era el vicerrector académico, la rectora de la doctora Mandina Quisa Tomis. Los directivos y también los directores de unidad fuimos formados directamente en Francia, donde tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía de un mes para formarnos en los aspectos técnicos y de cómo se administra la docencia, la investigación y la proyección social en una institución que iba a ser un centro piloto de formación por ciclos y por competencias. Estamos escuchando al rector Germán Colonia hablando del gran proyecto de formación por ciclos. El INTEP es la primera institución en Colombia en ofrecer este tipo de formación profesional por ciclos en nuestro país. Pero también ahorita quiero preguntarle a nuestro rector, que él fue el director del Centro Regional de Educación Superior CERES de El Dobio, con el cual se ha logrado en 2 ocasiones el reconocimiento en el año 2008 y en el 2011 por el Ministerio de Educación Nacional como mejor CERES de Colombia. Hablemos de este gran proyecto nacional que son los Centros de Regionalización de Educación Superior. Sí. Bien, los Centros Regionales de Educación Superior nacieron
en el año 2006, en el gobierno de ese entonces, se ideó una figura de educación superior que pudiera llegar a la gente y a sus sitios de origen, generalmente sitios de difícil acceso y donde la educación superior no hacía presencia. Es decir, la estrategia de ese modelo CERES no era llevar la gente a la educación superior, a los centros donde tradicionalmente podían acceder a la educación superior, porque allí era donde estaban las universidades, a los grandes centros poblados, quedándose mucha gente de Colombia, la mayoría sin acceso a la educación superior, la gente rural. La idea fue entonces llevar las instituciones a esos centros rurales donde tradicionalmente, como digo, no había la posibilidad de tener educación superior, y fue así como los CERES se crearon como centros regionales de educación superior, como una figura donde en una población con necesidades de tipo educativo, económico y social de sus habitantes, y donde hubiera muy poca participación de los jóvenes en educación superior, se pudiera allí crear uno de estos centros en donde la figura era que varias instituciones pudieran llegar allí, cada uno con una propuesta formativa, con programas que lógicamente no se compitieran entre ellos, sino que se complementaran y que atendieran las necesidades pues más directas de esa población. Fue así como en el año 2006, a través de una alianza, porque ese era otro de los requisitos para crear un CERES, que no fuera en solitario una institución de educación superior, sino que se presentara a través de una gran alianza regional en la cual estuvieran instituciones de educación superior, instituciones de educación media, sector productivo, sector investigativo y entes gubernamentales, alcaldías municipales. En el año 2006, entonces, por iniciativa del INTEP y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAD de Palmira, que en ese entonces desarrollaba algunas acciones en el municipio del Dobio, tuvimos la idea de presentar el proyecto de creación del Centro Regional de Educación Superior para el Dobio y Versalles, que en realidad la creación involucra a los dos municipios que están muy cercanos, el Dobio y Versalles. Fue así como presentamos la propuesta del Gobierno Nacional, basada en indicadores sociales, en indicadores educativos. En ese entonces, según el análisis que hicimos, tan solo el 5% de los bachilleres que egresaban de las instituciones educativas del Dobio, tan solo el 5% de esos bachilleres podían ingresar a la educación superior, y eso era porque sus familias, sus padres podían tener los recursos para enviarlos a estudiar a las grandes capitales donde habían las universidades, tan solo el 5%, quedándose el 95% de los bachilleres por fuera del sistema educativo, creando también, en ese entonces habían problemas sociales muy graves en el municipio del Dobio, la violencia generada por el narcotráfico, el paramilitarismo, que también traían consecuencias sociales muy grandes para los jóvenes, que no veían en la educación como una posible solución, digamos, a la problemática económica de sus familias, sino que veían otras formas más fáciles de poder llegar a eso. Fue así como se presentó la propuesta del Gobierno Nacional, ante el sustento social sobre todo, pues no dudó en aprobar esta propuesta, y fue así como comenzamos labores en el año 2007, inicialmente con el programa de agropecuarias, que pues es muy pertinente para el municipio. Al principio fue muy difícil querer cambiar todo un bagaje cultural de la gente, de no ver la educación como un paliativo, como una solución a la problemática social en este caso del municipio, pero poco a poco fueron tomando conciencia, y como tú lo dices, fue galardonado en 2 años, en el año 2008 y en el año 2011, como el mejor CERES de Colombia. No porque ofreciera lo mismo de los demás CERES, porque todos los CERES en el país que han sido creados hasta ese momento, pues todos tenían salas de cómputo, equipos, infraestructura, tenían programas, tenían profesores, sino por el impacto social que estaba generando en el municipio. Un CERES que empezó tímidamente con unos 15 estudiantes, luego en el siguiente semestre fueron 50, luego en el siguiente se presentaron más de 100, y así poco a poco la gente fue tomando conciencia de que la educación
es un elemento muy importante para el desarrollo, y hoy hay más de 200 estudiantes estudiando allí en el CERES. Lo importante de este premio fue también motivar a los gobiernos locales, a las alcaldías o los alcaldes que han pasado por todos estos años, y a la comunidad que ya ve el CERES como algo propio, como algo fundamental para el desarrollo del municipio, y por lo tanto ellos mismos son los que están encargados de garantizar la permanencia, ojalá de por vida, de este centro educativo allá en el municipio del Dobio. CERES Dobio, que ha recibido 2 reconocimientos por el Ministerio de Educación Nacional como mejor CERES de nuestro país. Pero los CERES han llegado también a Dagua, a otro de los municipios vallecaucanos, y también hace presencia en Cali, pero en la zona de ladera, en las comunas en Cali. Ahorita, por ejemplo, podemos hablar, rector, de que usted ha sido también director del proceso de articulación de la educación superior con la educación media, logrando llegar a 10 instituciones en el Valle del Cauca y extenderse a una institución del departamento del Quindío. Hablemos de esa importante articulación de la educación superior con la educación media. La articulación de la educación superior con la educación media pues tuvo su sustento precisamente en todo lo que les he hablado ahora de políticas del gobierno, también ligado con el proyecto ESFER de Francia, porque la ley 749 de la que hablé anteriormente, del 2002, cambió el esquema de lo que había en educación superior con la ley, en la ley de educación superior, la ley 30 de 1992, donde hablaba solamente de universidades, esta ley, o habla, porque todavía está vigente. La ley 749 incluyó la formación técnica y tecnológica, y también incluyó un elemento muy importante que le da la vida a la articulación. Es que la educación superior en Colombia no empieza después de grado 11, cuando el joven se gradúa de bachiller, sino que empieza después de que el joven ha aprobado básica secundaria, es decir, grado 9. Ese fue un elemento muy importante, porque decirle a la comunidad, un momentico, la educación superior, como la hemos tratado hasta ahora, el joven tiene que ser bachiller para poder llegar a la educación superior. La ley 749 dice no es necesario que sea bachiller, sino que tan solo haya aprobado básica secundaria, grado 9. Entonces quiere decir que a partir de grado 10 y 11, el joven puede empezar en paralelo, terminar el colegio, 10 y 11, y comenzar programas de educación superior, sobre todo en la modalidad técnica profesional. Eso es lo que le da vida a la articulación, es decir, que el joven paralelamente, mientras está terminando su bachillerato, grado 10 y 11, está iniciándose en un programa técnico profesional, y eso fue lo que comenzó a desarrollar el INTEP en el Valle del Cauca, como tú lo dices, involucrando 10 instituciones de educación media y también haciendo articulación en el departamento del Quindío. Esto se plasmó ahorita con la llegada del presidente Duque, que en su plan educativo para su gobierno habla de la doble titulación, que consiste en que los jóvenes, a medida que terminen el bachillerato, también completan un programa de formación técnica profesional, y al final de su grado 11 reciben 2 títulos, uno como bachiller y otro como técnico profesional. Allí lo hemos desarrollado. Ese proyecto piloto lo hemos desarrollado en el departamento del Quindío con 13 colegios de allá, y ahora lo estamos desarrollando en el Valle del Cauca con la doctora Clara Luz Roldán, con 8 instituciones, las cuales están costeadas en su totalidad por recursos del Sistema General de Regalías, y que busca que en el año 2022 los jóvenes, más de 400 de estas instituciones, se gradúen en el mes de diciembre seguramente del año 2022 como bachilleres y como técnicos profesionales del INTEP. El gobierno nacional tiene un lema que es educación superior para todos, y desde allí el Instituto de Educación Técnica Profesional, bajo su rectoría, ha logrado hacer más de 12 convenios con alcaldías y también con la gobernación del Valle del Cauca, para precisamente bajar los costos de las matrículas a los estudiantes. Sí. Este es un gran proyecto que lidera usted para ofrecerle más gratuidad o más accesibilidad a los estudiantes a la educación superior. Sí, sí, Juan José, y precisamente tiene que ver con lo que también hablamos al comienzo, de la
falta de equidad para el acceso a la educación superior, que se trató de solventar, digamos, con la propuesta de la creación de SERES, pero a pesar de eso, en muchos años las estadísticas de acceso a la educación superior en Colombia, referenciadas por el mismo Ministerio de Educación Nacional, nos han dicho que cerca del 50% de la población apta para llegar a la educación superior en Colombia se queda por fuera del sistema, por diferentes motivos, académicos, sociales también, desplazamientos, pues sobre todo en la zona rural, pero otro motivo muy importante, el económico, es decir, la gente cercanos al 50% en línea de la pobreza en Colombia, sobre todo en la zona rural, no tiene con qué pagar los costos de matrícula en educación superior, ya que esta, a diferencia de la educación básica y media, no es gratuita en nuestro país. La solución frente a eso, pues no tenía que ser necesariamente buscar de alguna manera disminuir los costos de matrícula para los jóvenes, para poder que accedieran, se pudiera cumplir el lema de educación superior para todos. Pero ¿cómo lograr rebajar cada vez más la matrícula y que cada vez las familias tuvieran que pagar menos? Pues eso se lograba a través de alianzas con el sector productivo, con el sector gubernamental, que los alcaldes aportaran recursos para los jóvenes de sus municipios que estudiaban o que estudian en el INTEP, el sector productivo, también empresa privada, que ve como un elemento importante patrocinar ya sea empleados que ya están en carrera en sus empresas o futuros jóvenes que pudieran llegar a sus empresas. Entonces, esta unión, esta alianza, sector empresarial, sector privado, sector gubernamental, sector público, que es lo que llaman ahora APPs, alianzas público-privadas, es la que han logrado, y lógicamente la participación del gobierno central y el Ministerio de Educación, es lo que han logrado que hoy en día, y estoy hablando de costos de matrícula para los estudiantes, primer periodo de 2021 en el INTEP, este semestre, el joven que más paga matrícula en el INTEP no sobrepasa los 80.000 pesos el semestre, que eso es muy cercano a la gratuidad, es decir, pagar 80.000 pesos por una matrícula, y si eso se sostiene con los años, un joven su carrera a 2 años le puede salir en 320.000 pesos, toda una carrera por 300.000 pesos, y si es una carrera a 5 años, pues podemos decir de costos de 80.000 pesos por semestre, por 10 semestres, por 800.000 pesos una carrera completa. Entonces, esto es un logro muy importante para llegar a la tan anhelada equidad social. La educación en Colombia tradicionalmente ha sido elitista en el sentido del acceso, solamente pueden ingresar las personas que tuvieran los recursos. Este proyecto busca es que todo colombiano que tenga las capacidades, como dice la ley 30 de educación superior, las capacidades para ingresar a la educación superior, pues lo pueda hacer y no tenga que estar pensando en cómo va a costear sus costos educativos. El lema del Gobierno Nacional es educación superior para todos, precisamente. Rector, pero el año 2020 fue un año muy atípico, muy complicado. La pandemia fue un reto para la educación superior y para todas las familias. El costo económico ha sido enorme y por eso el INTET hizo un gran esfuerzo, pero con el acompañamiento del Gobierno Nacional, para que la matrícula se hiciera a 0 costos. Y en el año 2020, en el segundo semestre, 500 estudiantes lograron entrar al INTEP a 0 costos. Y este 2021, el primer semestre del 2021, accedieron el primer semestre 1.700 estudiantes a 0 costos. Esto es un gran esfuerzo que está haciendo tanto la institución, el INTET, sí, pero también el Gobierno Nacional apoyando, sí, para esta iniciativa. Hablemos de este gran logro de educación superior a 0 costos. Es cierto, cuando en el año 2020 comenzó pues todo el tema de la pandemia provocada por el COVID-19 y eso afectó necesariamente
la economía y las finanzas de cada uno de los hogares, y el temor del gobierno era que hubiera una alta deserción en el sistema de educación superior en Colombia, pronosticada, digamos, por los más pesimistas hablaban de un 50% de deserción entre la matrícula del periodo 2021 al periodo 2022, es decir, la mitad de los jóvenes retirarse del sistema, sobre todo por cuestiones de tipo económica, crisis económicas en los hogares, muchos padres de familias se quedaron sin ingresos, todo el tema de crisis económica y de emergencia económica que la reconoció el gobierno mediante decretos y que había que tomar acciones para solventarlo desde el punto de vista de la educación. Y fue así como el gobierno nacional, a partir del periodo 2022, se creó la figura de fondo de educación, para la matrícula, Fondo Solidario para la Matrícula en Educación Superior, donde le solicitaba a las instituciones que hiciéramos un reporte de los jóvenes, especialmente de estratos 1 y 2, que estuvieran ingresando y cursando y queriendo cursar su educación superior. El INTEP, lógicamente, envió el listado de los jóvenes y en ese periodo de 2022, el Ministerio de Educación Nacional envió cerca de 350 millones de pesos para subsidiar la matrícula de los jóvenes, especialmente de estrato 1. Pero paralelamente a eso, el gobierno nacional incrementó aún más los apoyos en un programa que ya venía siendo operativizado en las instituciones, que es el de Generación E. El programa de Generación E del gobierno nacional, el componente de equidad, le da la matrícula gratuita a todos los jóvenes que sean estrato 1 de la población, menores de 32 puntos en el SISBEN 3, y con solamente ese requisito del SISBEN menor de 32 puntos eran beneficiarios del programa Generación E, el cual les costea el valor de la matrícula durante toda la carrera. Si van a estar 10 semestres completos, los 10 semestres ya lo tienen asegurados. En este momento el INTEP tiene 846 muchachos en el programa de Generación E, y como tú lo dices ahora, en el periodo 2021-1, de más de 1.500 estudiantes que ingresaron a primer semestre, ninguno de los primíparos de primer semestre pagó matrícula, y los demás, segundo semestre en adelante, como ya les comenté, el estudiante que más paga matrícula no pasa de 100.000 pesos el semestre. Rector, y hablemos de otro esfuerzo muy importante que se está haciendo con estos jóvenes que llegan hasta el INTET de la parte rural, de otros municipios, porque no se queda solamente con el apoyo a la matrícula. El INTET, a través de la Oficina de Bienestar Institucional, está apoyando también a estos jóvenes, algunos subsidiándoles transporte y alimentación, alojamiento para algunos. Ese es un esfuerzo también impresionante. Sí, este es un esfuerzo institucional, este sí es institucional del INTEP, a través de la Oficina de Bienestar Institucional y el subprograma de Bienestar Universitario, el cual ya con la llegada de la pandemia le dimos un giro. Bienestar universitario es algo que debe existir en todas las instituciones de educación superior por ley, las cuales hay que asignarles directamente, y en el INTEP es la única dependencia que tiene presupuesto propio, equivalente, dice la norma, al 2%, mínimo el 2% del presupuesto de funcionamiento de la institución, hay que destinarlo a bienestar, para que haga labores para lo que dice la palabra, para que los estudiantes y la comunidad académica, estudiantes, docentes y administrativos, estén bien en la institución. Entonces redireccionamos esas líneas de bienestar universitario que tienen que ver con lo económico, con lo cultural, con la parte de salud, entre otras, la direccionamos a que el joven viera suplidos, digamos, sus necesidades más básicas para estudiar. Los jóvenes de afuera, de la parte rural, pues sobre todo en los programas de fin de semana, deben de quedarse de viernes a domingo. Fuera de eso, la quedada implica un alojamiento, pero también le implican costos extras
de alimentación. Entonces, redireccionamos acciones y redireccionamos recursos para garantizarles a estos jóvenes el alojamiento. Afortunadamente, pues Dios nos puso en el camino a personas del Grupo Empresarial Grajales, al doctor Andrés Mejía, que viendo la labor tan bonita que estábamos haciendo con los jóvenes y queríamos hacer, pues nos entregaron en calidad de comodato las instalaciones de la finca la casa de la finca La Rioja para que sirviera de alojamiento a los estudiantes. Esa finca pues tenía y nos entregaron con la dotación de camarotes y todo lo básico para que allí, y en este momento se están quedando, hay fines de semana que quedan hasta 25, 30 estudiantes allí, a cero costo, o sea, los costos los asume la institución. Fuera de esto, a los jóvenes que vengan de fuera, sobre todo también en los fines de semana, y se inscriban en Bienestar Universitario, allí se les provee el servicio de alimentación, desayuno, almuerzo, cena, durante los días de estancia en la institución. Entonces, no solamente tienen garantizado eso. Igualmente, el transporte, en algún momento les consignamos a los jóvenes recursos a una cuenta que ellos abrían como subsidio de transporte. Vimos que no era la mejor forma. Ahora lo estamos haciendo pues directamente facilitándole el transporte a los jóvenes que necesiten. Ahora, y valga hacer un paréntesis, con el próximo cerramiento, y esa es una noticia que le doy a la comunidad, el próximo cerramiento del puente de Guayabal, que une a Roldanillo con Zarzal, pues muchos estudiantes del INTEP son de Zarzal o de La Paila, y la solicitud de ellos es pues que ahora, sobre todo los que estudian en la noche de lunes a viernes, pues les va a ser muy complicado el regreso a sus casas en Zarzal y en La Paila, porque no es lo mismo salir de clase a las 9:45 de la noche y saber que en moto llegan rápido a Zarzal por la recta y por el puente. Pero ahora con la cerrada del puente les toca dar una vuelta por la Unión, La Victoria, para llegar a Zarzal, con el peligro que implica casi las 10 de la noche el desplazamiento de esos jóvenes en moto. Entonces la institución tomó la decisión de los jóvenes que estudian en los programas nocturnos, poner a su disposición el bus institucional con capacidad para 30 personas, que los va a llevar cuando salgan de clase a las 9:45, va a ser la ruta La Unión, La Victoria, Zarzal, La Paila, para llevar a todos estos jóvenes y que lleguen a sus casas pues de la mejor manera. Esto pues también le implica a la institución recursos, porque no solamente es el movimiento del bus, el pago del conductor, sino todo lo que implica combustible y todo eso, pero eso no interesa. Lo que importa es que los jóvenes estén seguros y puedan llegar a sus destinos de la mejor forma posible. Entonces, todas estas acciones, alojamiento, transporte, alimentación, es un proyecto social muy bonito, liderado también por la coordinadora de Bienestar Universitario, María Teresa Muñoz, que está pendiente de todos estos muchachos, de que no les falte nada, y es muy bonito ver un sábado el auditorio más grande de la institución pues lleno de jóvenes, pero ya en situación de alimentación, ¿no? Tomando su alimentación en horas de la mañana, al mediodía, y es muy bonito ver eso, porque es el verdadero compromiso social de la educación con los jóvenes. Hay que a ellos garantizarles toda cuestión que les pueda hacer ruido en su formación y que pueda ser un detonante para que tome la decisión de no continuar o de retirarse. Liberarlos de eso, y eso se libera a través de subsidios de todo tipo, de matrícula, de manutención, de alojamiento, de alimentación. Estamos escuchando a nuestro rector, Germán Colonia Alcalde, rector del Instituto de Educación Técnica Profesional. Esta conversación yo creo que nos da para hacer otro programa más. Vamos a despedir por hoy a nuestro rector y regresaremos dentro de 8 días con una segunda conversación con nuestro rector, porque hay mucho más tema para que hablar. Son las 7 y son ya las 8:05 de la mañana. Vamos entonces a
escucharnos dentro de 8 días de nuevo con el rector. Muy buenos días.